Amén. Bueno, iglesia, el tema para hoy titula Amar es perdonar. ¿Cómo se llama? Amar es perdonar. Muchos dicen, ay, el Señor va a hablar de perdón y yo nada que perdono a este fulanito y fulanita. Y hoy vamos a ver algo muy profundo en la palabra que me inquietaba, que me hablaba y le decía, Señor, ¿qué quieres tú hablar? Y bueno, nos dio esta palabra hermosa que hoy vamos a compartir. Vamos a trabajar hoy en Reina Valera y vamos a Marcos capítulo 11, versículo 26. Marcos 11. ¿A quién le gusta amar? Amén, qué rico, ¿cierto? Pero hoy vamos a aprender algo mucho más profundo que tiene que ver con el perdonar. Y dice la palabra en el 11:26, vamos a leerlo ahí bien juiciosos. Y dice lo siguiente, dice, porque si vosotros, ¿qué? No perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos a ir a Mateo 6:15 y algo muy especial es que la mayoría de los versículos que vamos a leer fueron palabras textuales de Jesús, como esta, por ejemplo. Mateo 6:15 dice, si no, 6:15, ya te lo leo desde aquí, que ahí no me alcanza. Mateo, Mateo 6:15. Dice así, mas si no perdonáis, ¿a quiénes? A los hombres sus ofensas. O sea, a las mujeres sí, tranquilo, no se preocupe. Dice a los hombres, no, hay alguien que dice, no, es que ahí dice a los hombres. En cambio esa no, esa boba me cae mal. A esa no la voy a perdonar, ¿cierto? Diría, pero no hay excusa. Y dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco, ojo, ¿qué? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso es como cuando o te tomas la sopa o tampoco vas al paseo. Algo así, ¿sí? Y quiero que hoy entiendas la profundidad que Dios hablaba a mí acerca de este punto. Que muchas veces decimos, no, sí, y llevo años de cristiano, llevo años conociendo la palabra, pero aún en nuestro corazón sentimos resentimiento, odio y cosas por personas que nos han hecho algo. Y hoy espero y quiero, porque el Señor anhela que tengamos esa claridad en nuestro corazón acerca del perdón. Lo importante, lo delicado que es no perdonar. Y es algo que, bueno, Dios está hablando y hablará a cada corazón como siempre. Segunda de Corintios 5, versículos del 13 al 21. Y vamos a ir leyendo algo bien lindo que dice la palabra. Seguimos en Reina Valera. Versículo 13 dice, porque si estamos, ¿se bloqueó? Un segundito ahí que tenemos una fallita técnica. Vamos a ir en el 13. ¿Quiénes tienen ahí su Biblia a la mano donde puedan ir leyendo? Vamos a irlo leyendo mientras restaura. Versículo 13. Porque si estamos locos, ¿quién está loco aquí? ¿Y los cuerdos? No, estamos locos, ¿no? Dice, porque si estamos locos es para Dios. Y si somos cuerdos, ¿es para quién? Para vosotros, los hermanos en Cristo. 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos ¿qué? Murieron. Si Jesús murió por todos, es porque todos nosotros morimos o murieron, dice 15, y por todos murió para que los que viven, ojo, para los que ¿qué? O sea, si tú y yo vivimos ahora, dice, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí mismos, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16, de manera que nosotros de aquí
en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De cierta manera está diciendo que nosotros, si conocimos a alguien en la carne, cuando éramos de la carne y estuvimos resentidos y recibimos algún tipo de ofensa, ya no lo conocemos de esa manera. ¿Entiendes? Lo conocí en la carne, fui ofendido en el tiempo que estuve en la carne, pero ahora que ando con Jesús resucitado en el Espíritu, no lo debo conocer de la misma manera. Lo debo ver con los ojos de el Espíritu. 17, de modo que si alguno, ojo, si alguno, ¿hay alguno aquí? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Y quiero que nos centremos en esa parte, porque cuando hablamos de amar es que, ¿qué es amar? Amar es perdonar. Tengo que tener en cuenta que Dios mismo nos dio el primer ejemplo y dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la... O sea, en otras palabras, Cristo nos reconcilió ¿con quién? ¿Con quién nos reconcilió? Con el Padre. Y ahora nos ha encomendado a cada uno de nosotros reconciliar también unos con otros y seguir y permanecer reconciliados con Dios. Quiero que tengas eso en mente, porque ahí vamos a ir armando toda este mensaje y esta palabra que Dios tiene. Ojo con eso, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿Quién se tomó el trabajo de reconciliar? Jesús mismo, Dios mismo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19, que Dios estaba ¿en quién? Sin miedo, ¿en quién? En Cristo, reconciliando consigo al mundo. Nosotros lo ofendimos, hicimos lo malo, y Dios mismo, enviando a su Hijo, nos reconcilió con Él mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que ya sabemos, ay pastor, ¿cuál será mi ministerio? ¿Cierto? Porque aquí más de uno, o nos hemos pensado, ay Señor, pastor, ¿yo cuándo es que voy a servir? Mira, ya cumpliste con este primer ministerio. Y es el ministerio de reconciliarnos con otros hermanos, con otras personas, porque Dios lo hizo con nosotros y nosotros debemos hacerlo con el resto de la humanidad. 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ojo, mire lo que dice, no que, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20, así que somos embajadores. ¿Somos qué? Mire, ya tenemos un cargo celestial, y es representar ¿a quién? A nuestro Señor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Llevar a otras personas a reconciliarse con Dios, pero también reconciliarnos con toda persona o con todo aquel que conocimos en la carne, pero que ahora lo conocimos a través del Espíritu. Dice el 21, al que no conoció, ¿qué? Él no lo conoció porque nunca pecó. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces quería empezar con esta parte de que si voy a decir que amar es perdonar, el mayor ejemplo lo tiene Jesús. El mayor ejemplo nos lo dio Él. Al perdonarlo, no tomó en cuenta nuestros pecados. Y Él mismo se entregó por tu maldad y por la mía.
Y que cuando estaba en la cruz, latigado, escupido, era por ti y por mí. Y yo lo veo así, le digo, Señor, perdóname, porque por mi culpa te latigaron, por mi culpa te escupieron, por mi culpa te golpearon, te insultaron. Y cargar y llevar nuestro pecado y asumir esa responsabilidad nuestra. ¿Qué es perdonar? Regálame una imagen de una definición de qué es perdonar. Y dice en esta definición, dice, la palabra perdonar viene de dónde, el español viene de dónde, del latín, ¿cierto? Y dice perdonare y significa dar completamente, olvidar una falta, librar de una deuda. Bueno, ahí dice sus componentes del léxico, bueno. Pero quiero que nos centremos en esa parte, esas tres cosas. Dar completamente, olvidar una falta, librar de una deuda. Mira, Dios, cuando manda a Jesús a morir por nosotros, nos está dando y entregando un perdón. Nos está obsequiando lo que se llama en la Biblia como gracia o perdón. Pero a veces lo tomamos como tan olímpico, como sí, Jesús murió por nuestros pecados, ya, ¿y qué? Y mira, es tan crucial esta parte, este punto, que nacer de nuevo y poder crecer espiritualmente depende de tu conciencia del perdón que te ha sido entregado. No sé si me la entendiste. Tu nuevo nacimiento, tu nuevo nacimiento y tu crecimiento espiritual depende ¿de qué? De la conciencia del perdón en tu mente, en tu corazón, de ese perdón que te ha sido entregado. Si tú aún no eres consciente, ojo iglesia, si no eres consciente de la magnitud del perdón, de lo que Dios te ha perdonado a ti, muy difícilmente vas a poder nacer de nuevo y mucho menos crecer espiritualmente. Porque es cuando yo me identifico directamente. ¿Recuerdan cuando hablábamos hace 15 días del tema del sacrificio? Que se le ponían las manos al corderito, se transfería el pecado y el cordero moría y eran cubiertos los pecados. Ahora nuestro pecado fue cubierto por Jesús, pero es cubierto cuando nosotros realmente tomamos conciencia de ese perdón que nos ha sido otorgado. Mateo 4:17, vamos un momento allá a Mateo 4:17 y dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir ¿a qué? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir eso? Si tú no te arrepientes, el reino de los cielos jamás se puede acercar a ti. Ay, pero ¿cuándo será que yo siento que yo vivo algo? Mira, la puerta de entrada es el arrepentimiento. Y es posible que conozcas, como muchos años, yo conocí de Dios desde los 14 años. No han pasado casi nada, pero desde los 14 años conocí de Dios, me hablaron acerca de Dios. Pero sabes, en mi corazón, aunque había palabra, letra y conocía mucho de la Biblia, no me había arrepentido. Hasta hace 8, 9 años más o menos, que pude decir, Señor, perdóname de verdad. Porque te he ofendido de una manera, porque me dolió haberlo ofendido, y en ese día recapacité, caí en cuenta y le dije, Señor, yo te entrego mi vida, porque te he ofendido, he pecado contra el cielo, contra ti, y necesito que me salves y me ayudes. Solo hasta ese momento hubo una transformación en mi vida. Tengo 50, no se me notan, ¿cierto? Tengo 50, a los 14 me hablaron, pero a los 42 años fue que Él me llamó realmente. Y cuando pude arrepentirme y pude decirle, Señor, de verdad, mi vida es tuya. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay que hacer? Porque necesito entregarte mi vida.
pero porque tomé conciencia del pecado. Y miren, muchachos jóvenes, ¿cuántas veces decimos, no, es que, o pensamos, no, es que estamos tan jóvenes, seguramente como los viejitos ya vivieron tanto y se hicieron tantas cosas, tal vez a nosotros todavía nos falta vivir un poquito. Pero no sabes cuánto nos arrepentimos, o al menos yo me arrepiento de haber hecho tantas cosas que hoy digo, Señor, qué vergüenza haber hecho eso. Qué vergüenza haberte ofendido de la manera que te ofendí, cuando realmente pude haberte honrado. Y Dios permitió que sucediera, pero cuánto dolor nos pudimos evitar. ¿Quién se arrepiente de haber hecho cosas que hizo en su vida? Y que dijera que hubiera conocido yo del Señor y hubiera guardado de la forma que Él quería que lo hiciera. Entonces, quiero, iglesia, que tú tengas presente que solo con el arrepentimiento llega a mí el reino de Dios. Sin arrepentimiento verdadero, que duela, que dé vergüenza, el reino de Dios no se puede acercar a ti. Y te lo digo, yo mismo fui un conocedor de palabra, de Biblia. No era sino que hablaran de algún tema y yo me formé desde esa edad en una iglesia donde estuve mucho tiempo y conocía la palabra, pero no conocía a Dios. No conocía a Jesús, no conocía qué había hecho por mí realmente, no lo había vivido, no me había avergonzado. Y si tú no lo has hecho, hoy es el día para que tú empieces a avergonzarte de verdad. Porque a veces muy comúnmente vamos a la iglesia, qué chévere, ¿no? Cantamos, danzamos, escuchamos palabras, nos saludamos con los hermanos, tomamos el tinto tan bueno. Pero realmente el propósito es que crezcas cada día, que ese viejo hombre muera y que podamos ser transformados. Y hablando de ese perdón, yo creo que vamos a una cita que está en Mateo 18 y el Señor me ha inquietado mucho. Desde el 21, Mateo 18. Vamos a leerlo de corrido, luego nos devolvemos a verlo un poco más despacio. Mateo 18, desde el versículo 21. Quiero que le pongas mucha atención, no te vas a perder, vamos simultáneamente y vamos a seguir la lectura en las pantallas, ¿ok? ¿Estamos? ¿Bien? Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante. Mateo 18, 21, perdón. 21. Era para ver si estaban atentos. 18, 21 y dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ahora, ¿alguien han hecho algo contra alguno de ustedes en algún momento de sus vidas? ¿Alguien los ha ofendido? ¿Ha hablado mal? ¿Les ha hecho un tumbado? ¿Cierto? ¿O les han engañado? Bueno, entonces, Pedro también le había pasado lo mismo. Y decía, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta, ¿cuántas? 70 veces 7, 23. Por lo cual, hablando de perdón, el reino de los cielos, el reino es semejante. ¿Recuerdan álgebra? Términos semejantes. ¿Sí? Son semejantes. Son como de la misma forma. Entonces dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, un compañero, que le debía
100 denarios. Y haciendo de él, cogiéndolo, le ahogaba, lo estaba ahorcando, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado al rey. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, ¿estaba que contento o enojado? Enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Párame ahí, no me vas a avanzar todavía. ¿Triste la historia o no? Fuerte. ¿Se le gustaría estar en ese lugar? Ok. 35. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Palabra de Dios. Volvamos entonces un momento desde el 21 y vamos como mirando lo que pasaba en esta situación. Pedro entonces le preguntó: ¿cuántas veces perdonaré? Queda claro que él le dijo, y si Pedro tal vez le hubiera dicho: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿70 veces? Tal vez le habría ampliado el rango, ¿cierto? Y dice: por lo cual el reino, 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Mira, cuando habla Dios del reino, está hablando del sistema, cómo funcionan las cosas de Dios. Entonces estamos acostumbrados a vivir en un mundo que nos ha enseñado ciertas cosas, ciertas costumbres, ciertas formas de manejar y ver la vida, pero el reino de los cielos es un sistema totalmente diferente. Y dice así entonces que por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, mira, 10,000 talentos era una deuda impagable. Ni con toda su vida, ni la de su esposa, sus hijos, ni todo el dinero que pudiera jamás recoger, podría haber pagado esa deuda. Y dice que ese siervo postrado en el 25, estamos al 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Y el 26 dice: pero entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y volviendo a esa historia, nos damos cuenta cómo se humilló y le pidió ¿qué? Plazo, perdón, le dijo: yo lo pagaré. El rey sabía que podía o no podía pagar, que no podía, pero aún así tuvo misericordia y lo dejó, lo liberó, lo perdonó, le perdonó toda esa deuda y lo dejó ir, porque fue movido a misericordia. Miren el versículo 28 que dice: pero saliendo aquel siervo. Otra versión por ahí dice que cuando salió de la presencia del rey. Y quiero tener cuidado y que pongas cuidado en ese versículo. Pero saliendo aquel siervo de la presencia del rey, halló a uno de sus consiervos. Mira, cuando tú y yo, estando en la presencia de Dios, nos descuidamos y salimos de su presencia, empezamos a hacer las cosas en el orden incorrecto
y empezamos a actuar por nosotros mismos, sino bajo la guianza del Espíritu Santo. Tenemos que permanecer en la presencia del Rey, porque si no permanecemos, vamos a hacer lo que nuestra carne nos va a decir que hagamos. Y dice, olvidó que había lo que había hecho, olvidó que el rey le había perdonado. ¿Han escuchado ese dicho? Y muchas veces lo decíamos, ¿no? El que me la hace, ese sí se lo saben. Ese sí. No, y toda la vida, ¿cuántos momentos lo aprendimos incluso de nuestros padres, de la familia, del entorno? Y nos levantaron, no se la deje montar de nadie. Usted no es menos que nadie, ¿cierto? No le cargue agua en la boca a nadie. ¿Sistema del reino o sistema del mundo? Sistema del mundo. Y ese es el choque que muchas veces encontramos cuando venimos a la palabra de Dios y nos damos cuenta que Él lo habla de una forma diferente. Si te dan en una mejilla, voltea la otra. Si te quitan el abrigo, dale también tu capa. Si te piden que andes y lleves la carga 1 milla, llévala 2. Así funciona el reino. De esa manera. En la ley antigua, obviamente, se enseñaba que ojo por ojo y diente por diente. Y se cobraba de esa manera en la ley oral en ese tiempo. Me llamaba la atención que en el 29, este hombre que debía tanto dinero se postró al rey. ¿Era el rey o no? ¿Cualquier persona se postraba ante un rey? Sí. Pero mire que aún el consiervo, se postró a los pies de este que había sido perdonado. Y aún haciendo una mayor humillación, de cierta manera, él no lo quiso perdonar. No lo quiso perdonar. Le suplicó, pero no tuvo misericordia. Y ahí es cuando muchos de nosotros, pues que a mí no me ha venido a pedir perdón, ella no se ha arrodillado, ni me ha dicho, venga, perdóneme. Entonces, ¿yo cómo lo voy a perdonar? ¿Cierto? Cuando realmente somos nosotros quien debemos, ¿qué? Dar el perdón. Porque perdonar es algo que se entrega. Mira, cuando tú no perdonas, es como que te tomes un veneno y esperes que tu enemigo se muera. Y a veces la otra persona ni siquiera sabe que tienes algo en tu corazón contra ella. Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. ¿Sé qué? Claro, ellos vieron que le perdonó una deuda impagable. Y si íbamos y le debía 100 denarios, el salario de un día era ¿cuántos denarios? 1 denario. O sea que si hacemos cuenta le debía como 3 meses y medio de sueldo. Como 3 mínimos y medio. Más o menos. ¿Era pagable o no? Claro. Y a él le pagaron algo. Le perdonaron algo impagable. Y dice, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mira, quiero que me entiendas esto, iglesia, y me pareció muy fuerte cuando lo recibía estudiándolo. Cuando tú no perdonas a tu hermano, le das el derecho a Dios de cobrarte por todos tus pecados pasados que ya habían sido perdonados. ¿Lo recibes? Impresionante.
Porque mira que este siervo que no perdonó fue metido de nuevo a la cárcel para cobrarle no lo que no había hecho que no le perdonó, sino toda su deuda. Iglesia, ¿hasta cuándo tú y yo vamos a seguir dejando de dar y entregar el perdón? Estás jugando con tu salvación, iglesia. ¿Lo entiendes? Si yo no perdono, le doy permiso a Dios de que me cobre toda la deuda que ya me había perdonado. Es duro, es fuerte, pero tienes que conocerlo y tienes que entenderlo. Y tenemos ahora también que mirar cosas para cómo practico y cómo dejo de hacer lo que estoy haciendo, porque muchas veces acuso, juzgo, condeno y guardo resentimiento en mi corazón. Y a veces pienso que son bobadas, pero estamos guardando odio y resentimiento y no estamos cumpliendo con el ministerio de la reconciliación que Dios nos mandó. Reconciliar con Dios a la gente, pero también nosotros estar reconciliados con cada uno de nuestros hermanos. Tremendo eso, ¿no? ¿Alguien lo había recibido de esa manera? Yo lo recibí hoy apenas. Porque a veces pensaba, dice, bueno, sí, lo metió a la cárcel porque no le perdonó. Es que es como haber botado a la basura el perdón que ya Dios te dio a ti. Por eso dice que lo metió en la cárcel hasta que pagase todo lo que. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo hay que pagar una deuda impagable? Toda la eternidad. ¿Lo entiendes? Cuando tú y yo no perdonamos, estamos renunciando al perdón que Dios ya nos dio. Y nos tocará en el infierno eternamente pagar una deuda impagable. Fuerte, pero necesario, iglesia. Porque mira, muchos de nosotros, y he conocido en muchas iglesias, cristianos de años y años, y usted se pone a hablar con ellos y lo único que hace es derramarse en llanto porque no han podido perdonar al papá, a la mamá, al esposo, al novio, al que los hizo un negocio torcido. ¿Qué pasa, iglesia? No hemos entendido que estamos jugando con nuestra propia salvación por creernos jueces, por sentirnos mejor que otro. Mira, solo Dios puede juzgar porque Él es el único juez, Él es el único que puede aplicar o emitir una condena. Mateo 7, del 1 al 2, y dice, no juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. 2, porque el juicio con que juzgáis, porque con el juicio con que juzgáis seréis, y con la medida que medís, os será medido. ¿Cuántos de nosotros nos damos el permiso de juzgar, aparte de juzgar, condenar y emitir sentencia? ¿Qué es una sentencia? Cuando el juez encuentra culpable al que cometió la infracción o delito y le dice tantos años de cárcel, ¿cierto? O una multa o esto o aquello. ¿Cuántos de ustedes se han tomado la osadía de decir, no se merece ni me saludo y no lo vuelvo a saludar? Estás generando sentencia. Le estás diciendo a Dios, bájate del trono que sigo yo. No le vuelvo a hablar. No se merece ni mi saludo, ni mi amor, ni mi respeto. ¿Somos Dios? Simples mortales que a Dios le plació perdonarnos, pero nos sentimos mejores que Dios para condenar, juzgar y dictar sentencia contra otros. Yo no sé por qué el Señor, pero Él sí sabe por qué hablaba hoy de este tema. Y cada uno de ustedes estará recibiendo y Dios le estará mostrando en su corazón aquellas cosas que Él quiere hablarles. ¿Usted se imagina que si Dios pensara como nosotros, yo creo que ya no habría creación?
Usted y yo en el papel de Dios habíamos acabado con el mundo entero varias veces. Por eso me aterra, ojo, me aterra cuando alguien toma a Dios y lo quiere comparar con un comportamiento humano o una conducta humana para decir, no, es que Dios, ay no, Dios no te va a hacer mal. Usted como papá no va a hacer eso con sus hijos. Mira, es que Él es Dios. Él no es un hombre, Él es Dios. Y nos atrevemos a querer comparar su divinidad y su razonamiento, que es perfecto, con el razonamiento de una persona, de un hombre. Y ahora te lo voy a demostrar. Porque a veces pensamos, y mucha gente hablando de gracia y de que Dios es solo amor y paz, dicen, no, es que, ay, si tú eres malo y tú eres rebelde y eres vicioso y eres la oveja negra, ay, no, usted como papá nunca va a dejar de ser el papá del niño. Eso piensas tú porque eres humano, pero Dios es justo y conoce las intenciones del corazón. Esa comparación es irrespetuosa delante del Señor, porque es que Él es Dios. Y cualquier cosa que nuestra mente crea que es correcta, no lo es. La única mente perfecta es la de Dios. Por eso es nuestro Creador. Él es el único que nos puede condenar eternamente. Y yo te digo, y mucha gente argumentaba por ahí, no, mira, escuché a alguien que hablaba y decía, no, es que mira, tú tienes un hijo que es rebelde. Tú tienes un hijo que no obedece, que no le gusta sino la borrachera, la parranda, la cosa, no quiere nada de Dios. No, pero es que es mi hijo. Y yo no lo puedo desechar, yo no puedo. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Porque humanamente... Y dice, entonces, Dios, ¿cómo lo va a hacer si eso no se hace? ¿Ustedes creen que eso no se hace? Vamos a ver qué dice la palabra en cuanto a eso. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 21, versículo 18. Y mira lo que dice. Y quiero que se tenga fino ahí en la silla. Y si es hijo, también téngase fino. Y si es papá, amárrese los pantalones. Mira lo que dice la palabra. Dice, si alguno tuviere, y aquí usted me dice, sí, yo tengo uno de esos. Si alguno tuviera un hijo contumaz, ¿qué significa contumaz? Significa un hijo obstinado o rebelde. ¿Alguien aquí aplica con hijos obstinados o rebeldes? Bueno, ni alcen las manos, por favor. Si alguno tuviera un hijo rebelde, un hijo terco, un hijo obstinado, que no obedeciere a la voz de su padre, ojo, ni a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, lo repito porque lo leí mal, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, ya saben qué es contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, vamos a ver el Señor que mandaba. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. 20. Y dirán a los ancianos, que eran los conocedores de la palabra, los que los instruían, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es rebelde, obstinado, terco, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, vicioso en otras palabras. 21, ¿cuál es la recomendación del Señor? Todos, 1, 2, 3. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Dios piensa igual que nosotros humanamente? ¿Lo piensa? No. Entonces no podemos tener esa concepción de que no es, de que es que todo es permisivo y todo es.
No, hay que informarlos, hay que formarlos, porque si no lo haces tú, hay uno que los puede destruir, tanto su alma como su cuerpo. Dios puede hacer, y ahí es donde tenemos que cuidar. Entonces nosotros, dice, con la vara que midamos, con esa seremos ¿qué? Medidos. Él es el único que puede condenarnos eternamente. Mira, no podemos poner en juego la salvación, porque es como cuando no perdonamos. Y dice Mateo 10:28. Vamos a Mateo. Mateo 10:28. Dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Dios puede hacerlo. A Él hay que temer. A veces nos da miedo. Ay, no, es que de pronto me hacen daño. Cuando realmente tenemos que cuidarnos de agradar a Dios, porque Él es el que nos ha dado la oportunidad, nos ha dado la salvación. Debemos tener temor a Él, pero debemos arrepentirnos y debemos acogernos a su misericordia. Él es a quien realmente debemos temerle. Debemos perdonar, debemos amar, porque amar es perdonar. Mateo 5:45, casi todas las palabras que hemos leído son palabras textuales de Jesús. Si usted las ha visto en su Biblia, casi todas están en rojo, ¿cierto? Dice, para que seáis hijos, vamos a leer dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mira, mientras estemos en la tierra, los buenos y los malos vamos a disfrutar de la luz, del sol, de la vida, y vamos a disfrutar justos e injustos. ¿De qué? Del agua, de la lluvia. Y si usted se va a Génesis, no vamos a ir ahora, pero cuando tú vas a Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y todo estaba desordenado. Y Él dijo, hágase la luz. Separó la luz de las tinieblas. Y después separó las aguas de la tierra de las aguas del cielo, o sea, de las nubes. Esa parte de la creación básica e inicial fue la luz y el agua. Yo entendía tipología de la luz de Cristo y del agua. ¿De quién? De su palabra. Esa tipología de la luz y del agua, esa misericordia de Él. Entonces, si nosotros no corregimos nuestra conducta y no perdonamos, nos van a cortar el agua y la luz. Sí, parece chistoso, pero si lo vamos a la palabra, te lo voy a demostrar. Que estando en la tierra tenemos luz y agua, malos o buenos, ¿cierto? A no ser que usted no pague la factura, pero el agua sigue existiendo. La luz está disponible. Mira, hay algo, usted puede quitarle lo que sea, que la lavadora, que el microondas, que el sofá, que el televisor, pero usted debe tener algo básico, que es la iluminación, la luz y el agua. Es básico. Y mira, quiero llevarte a Mateo 22, también lo decía Jesús. Mateo 22:11, dice así. Mateo 22:11 hasta el 13. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí, ¿no la tienes todavía? Mateo 22:11. Que lo sigamos todos ahí. Ok, y entró, ¿qué? El rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies
y manos y echadle en las tinieblas. Le cortaron la luz. Echarlo a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y él. ¿Usted sabe por qué va a haber lloro y crujir de dientes en el infierno? Porque va a haber una desesperación tal, va a haber una impotencia total, y de pronto hasta la ira contra sí mismo de no haber escuchado el mensaje de la palabra, y estar atormentado por los siglos de los siglos, porque tiene que pagar una deuda impagable que se paga por la eternidad. Hay una teoría aniquilacionista que es muy, muy fácil para los que la creen, pero no es así. No, es que tú mueres y cuando mueres ya, todo, se acabó. Se acabó. Si ahí empieza a pagar a módicas cuotas eternas de tortura, de dolor, y tu cuerpo que va a ser restaurado será destruido y regenerado para volver a ser destruido. Ay, ¿qué pasó? No me toques, es que me mordió un cuerito. Cuerito es lo que nos va a sobrar si no hacemos las cosas. Y a veces nos duele cualquier bobadita, cualquier cosa. ¿Te imaginas todo tu cuerpo en llamas en el lago de fuego? Y Dios te lo está tratando de evitar. Pero seguimos tercos, rebeldes, embriagados de nuestros propios anhelos y deseos, haciendo lo que nos da la gana. Ay, lo dije. Y sabes, creyendo que nos estamos burlando de Dios, pero de Él nadie se burla. Lucas 16:24. Ya vamos a terminar. Don't worry. 16:24 dice así: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Otro, ahí también le habían cortado el agua. Ni luz, porque es tinieblas, ni agua en medio de ese tormento. Mira, tú y yo, toda la humanidad, desde que nacemos, cuando adquirimos uso de razón y pasamos los 3 añitos, de pronto los 4, hoy en día cada vez baja el nivel de inocencia. Me acuerdo que uno a los 10, 12 años era un bobito y andaba con un carrito jugando, con una inocencia. Hoy día el mundo que tiene un niño a los 4 años es impresionante. Ya odian, ya dicen mentiras, ya hacen tantas cosas. Mira, toda la humanidad está destinada a condenación eterna, y Jesús vino a salvarnos. Pero necesita que tú clames por tu arrepentimiento. Necesita que tú le ruegues y le digas: Señor, perdóname, y necesito que me perdones, Dios. Necesito que me perdones. Solo en ese momento tu vida va a ser diferente. Pero si tú sigues pensando que tu pecado es una bobada y que lo hace todo el mundo, lamento decirte que te quedarás sin luz y sin agua por la eternidad. Y es más, dentro de un hornito bien caliente. Parece un chiste, pero ojalá no tengas que recordarlo por no haber hecho caso cuando estés en ese lugar. No solo por venir a sentarte a una silla, a calentar la silla, tienes garantizada una eternidad, sino en tu encuentro, relación y perdón directamente con Dios. ¿Cuántas veces hemos confiado en las personas y por eso hoy día te sientes frustrado? Porque te defraudaron. Dice la Biblia: maldito el hombre. Maldito. Porque cuando pones a una persona por encima de Dios, tenlo por seguro que te va a defraudar. Porque tu confianza tiene que estar en Dios y no en las personas. Tiene que ser así, de esa manera. Y vamos a terminar con Isaías 43:25. Yo soy. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Y dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor
de mí mismo y no me acordaré de tus. Cuando tú pides perdón y te arrepientes. Mira cuántas veces condenas, no perdonas y sigues guardándole y abonándole a la cuenta a alguien que algo te ha hecho. Mira, yo recuerdo que en nuestra vida pasada con mi esposa, yo muchas veces me sentía ofendido por cosas. Y sucedían situaciones, pero en la noche yo sentía como que Dios me lavaba el corazón y al otro día estaba como si no hubiera pasado nada para enfrentar otro día. Y así me tuvo mucho tiempo guardando mi corazón hasta que llegó el momento de manifestarse. Pero dice el Señor que yo borro tus rebeliones por amor de mí. Entonces cuando tú perdonas a otro, ¿lo estás haciendo solo por amor a él o por amor a ti? Mira, es algo que Dios hace, y así como Él borra nuestros pecados por amor de Él mismo, tú y yo cuando perdonamos, lo estamos haciendo por amor a nosotros mismos. ¿Sabes? Porque estamos haciendo que el pecado que fue perdonado siga perdonado. No que por no perdonar le dé permiso al Señor, aunque Él pueda hacer lo que quiera, pero le estoy dando el derecho y el permiso de que me cobre toda la deuda que ya había sido pagada. No sé, iglesia, si el Señor hoy te habló y habló a tu corazón. A mí me habló mucho. Vamos a orar, ponte en pie. Regálame. Padre Santo, aquí estamos. Cierra tus ojos y sigue reflexionando y pensando en esta palabra que hoy ha sido entregada. Mira, no importa, aun si tu esposa, tu esposo, sientes que te ofende continuamente. Tu labor no es la de juez, tu labor es de perdonador. No juegues con tu salvación. No te sientes en la silla de Dios. Y dile, Señor, tal vez hoy por primera vez me atrevo a decirte que siento vergüenza por mi pecado. Y si hoy tú decides y entiendes que Jesús vino, murió por ti en la cruz, fue latigado por tu maldad, fue lacerado, escupido, aporreado por todo tu pecado. Dile, Señor, y siente cómo sus latigazos, como los golpes, las patadas, los escupitajos fueron por cada una de tus malas obras y el pecado por el cual tú debías haber muerto. Ubícate ahí, visualiza, mira, tú estás al frente de Jesús, declarado inocente, pero todas tus maldades están sobre Jesús en este momento. Y a Él lo están latigando, clavando por tus culpas. Visualízalo allí hoy que comimos de su cuerpo y bebimos de su sangre. Dile, Señor, y de una vez decide entregarle tu vida a Él. Y que hoy le puedas decir, Señor, yo necesito vivir para ti, porque tú me has salvado, me has sanado, y no me queda más que entregarte mi vida. Perdóname, Señor, por haberme sentado en tu silla y por sentirme digno de no perdonar a los que me han hecho daño. Dile ahí, exprésate, clámale, ruégale por ese perdón, confiésale tu vergüenza y recibe ese perdón. Amar es perdonar. Amar es pasar por alto la ofensa por amor a ti mismo. Dios nos perdonó por amor a sí mismo. Y cuando tú perdonas, te estás amando a ti. Cuando perdonas y entregas y sueltas, estás haciendo que la gracia de Dios recaiga sobre ti. Pero cuando acusas, condenas y no perdonas, estás autorizando al Señor para que te cobre todas tus deudas. Y si recordamos, son demasiadas, impagables, aún con una eternidad de tortura.
Padre, te entregamos este día, Señor. Entrégale, pídele perdón por lo que has guardado en tu corazón. Porque aún tu orgullo te ha llevado a sentirte mejor que Dios. Y si Dios, siendo Dios, nos perdonó, ¿quién eres tú y quién soy yo para no perdonar? Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu bendición en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.